Uno de los segundos elementos sobre los que queríamos poder hablar aquí en esta rueda de prensa es, naturalmente, lo ocurrido este fin de semana y en las semanas precedentes al mismo en el Partido Socialista. Para nosotros, como hemos manifestado ya en otros cauces, lo que ha ocurrido en el Partido Socialista es, sin lugar a dudas, el motín de una oligarquía que ha tenido como objetivo atacar a Pedro Sánchez en la medida en la que Pedro Sánchez había insinuado que podía intentar, insisto, todo condicionales, que podía intentar conformar un gobierno con Unidos Podemos y otros partidos de izquierdas. Por lo tanto, el motivo que ha llevado a los amotinados a ir contra Pedro Sánchez no es otro que evitar la posibilidad de que la izquierda tuviera influencia en las decisiones políticas y económicas del futuro de nuestro país. Y para nosotros, naturalmente, eso es grave. Es grave que haya un sector en nuestro país, una oligarquía, cuya máxima preocupación no sean los recortes del Partido Popular, no sea la corrupción del Partido Popular, no sean los acuerdos con Ciudadanos, como se llegó en la anterior legislatura, sino que sea la hipotética posibilidad de que Unidas Podemos pueda tener influencia en un hipotético futuro gobierno. En ese sentido, nosotros lo que vamos a respetar siempre lo que sucede en casas ajenas, pero queríamos manifestar nuestra preocupación porque un sector de esta sociedad, manifestado en particular también en el seno del Partido Socialista, tenga esa preocupación máxima que es la de que la izquierda pueda tocar un poco de poder, tener influencia sobre las decisiones políticas. Al mismo tiempo, nos reafirma en lo que siempre hemos pensado. El Partido Socialista es una estructura de poder que al final acaba obedeciendo en última instancia siempre a la oligarquía de nuestro país, a pesar de que tiene una base social conformada por la clase trabajadora y por gente que se autodefine de izquierdas. Y, sin embargo, todo esto que está sucediendo para nosotros también puede ser interpretado como una oportunidad, es decir, para el pueblo trabajador todo esto debe ser entendido no como un síntoma de frustración, sino como una oportunidad para poder trabajar unidas desde la lucha en el Parlamento, desde la lucha en la calle, para transformar nuestro país y evitar que sigan gobernando las mismas políticas que nos han llevado a este drama social y económico en el que está sumido nuestro país desde hace ya muchos años. Por eso, quizás como corolario, lo que nosotros queremos trasladar es que para nosotros es el momento de Unidos Podemos. No vale caer en la resignación, no vale caer en la frustración, ni siquiera tampoco en la indignación. Lo que tenemos que conseguir es articular a toda la clase trabajadora que está sufriendo las consecuencias de la crisis y de los efectos de la gestión neoliberal de la crisis, aglutinarnos en una fuerza y en un instrumento que nos permita, desde el Parlamento y desde la calle, construir una alternativa y un proyecto político alternativo al de la austeridad fiscal, al de los recortes sociales y al de la defensa de la oligarquía que ha puesto de relieve ya no solo el Partido Popular, sino también la defensa a ultranza que parece que hace de la oligarquía gentes como Felipe González. Hemos escuchado a varios dirigentes del Partido Socialista que estaban dentro del propio cónclave que se reunió el sábado, hablar de la necesidad de llamar a que la gente no se marchara del Partido Socialista. Entiendo que no solo se referían a la militancia, sino se referían también a los votantes y, por lo tanto, eso que manifiestan estos dirigentes del Partido Socialista es meramente una hipótesis. Nosotros podremos trabajar con esa hipótesis, pero para nosotros no es lo relevante el desplazamiento que haya de votantes entre diferentes formaciones. Para nosotros lo importante es que haya una base social cada vez mayor en nuestro país que luche contra los recortes sociales, contra la política de austeridad del Partido Popular y también contra la corrupción del Partido Popular. Creo que es normal, es lógico que haya muchos votantes del Partido Socialista desengañados con un motín oligárquico que ha tenido, entre otras razones, un fundamento claramente político de intentar que no se conformara un gobierno que mirara a la izquierda y que parece que plantean la posibilidad de una abstención. No obstante, estamos todavía en un conflicto en curso. No sabemos qué va a suceder. Por eso la primera pregunta no la podemos responder. No sabemos qué va a hacer el Partido Socialista en este momento. No sabemos si se va a abstener realmente para que gobierne el Partido Popular o si va a forzar las terceras elecciones, como parecía en otro momento que estaba empujando. No lo sabemos y, además, a nosotros, honestamente, no nos debe importar. Yo creo que nuestro trabajo se debe hacer
con independencia de lo que decida el Partido Socialista. Y por eso decía que es el momento de Unidos Podemos, no porque vayamos a pescar entre los votantes del Partido Socialista, sino porque si nuestro trabajo es coherente, si nuestro trabajo es responsable, desde luego no frustraremos a los votantes como parece que está frustrando el Partido Socialista. Es decir, mantener una política coherente de izquierdas en la calle y en el Parlamento nos hará consolidar nuestra posición e incluso cuando haya elecciones crecer electoralmente. Pero no podemos estar mirando al Partido Socialista para ver si de ahí podemos crecer o no podemos crecer. Creo que sería un error gravísimo. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué ocurre en el Partido Socialista, porque, insisto, en este momento no sabemos ni con quién tenemos que hablar del Partido Socialista y por eso es muy difícil saber qué podría ocurrir en las próximas semanas. Lo único que es evidente es que si llegamos al 31 de octubre en esta situación, habría convocatoria de elecciones y mientras pueden pasar muchísimas cosas. Sobre el acuerdo en las comunidades autónomas, desde luego nosotros respetamos la posición de Podemos. Es verdad que aquellos varones que han apoyado el motín oligárquico entran en una severa contradicción y es que si han apoyado el motín oligárquico para abstenerse y permitir que Rajoy sea presidente, desde luego eso va a tener unas implicaciones directas en la política y en la gestión que se haga en las comunidades autónomas. Por lo tanto, para nosotros esa situación de hipocresía, esa situación de contradicción es preocupante y yo creo que los varones socialistas y aquellas presidencias de comunidades autónomas que a su vez estén dependiendo de otra serie de votos y de apoyos parlamentarios deberían aclarar cuál es su posición real, si va a ser la de combatir la política del Partido Popular y entre ellas, por cierto, la ley Montoro que afecta de forma directa a las comunidades autónomas o si por el contrario es una política de apoyar al Partido Popular. Pero insisto en una cuestión que creo subrayar. No hay que precipitarse. No tenemos todavía ninguna información sobre lo que va a suceder en los próximos días, ni lo que va a suceder en las próximas semanas. Por lo tanto, cautela y vamos a esperar que el Partido Socialista legítimamente resuelva sus problemas en su casa y nos aclare si va a tomar el camino de la derecha y de la abstención o si va a tomar un camino totalmente distinto. Bueno, si alguien del Partido Socialista, como hipótesis, nos llamara para intentar formar un gobierno alternativo al del Partido Popular, cualquiera podría pensar que para este viaje no hacían falta tantas alforjas, porque parece ser que el motín oligárquico contra Pedro Sánchez, entre uno de sus componentes ideológicos y fundamentos prácticos, ha sido el de evitar esa alternativa. Es lógico, por lo tanto, pensar que es improbable que el Partido Socialista nos llame para un gobierno alternativo, pero es su propia decisión y yo creo que al final serán los votantes, en una hipotética futuras elecciones, los que decidan qué hacer con un Partido Socialista que ha fallado de esa forma a los deseos y esperanzas de una parte importante de nuestro país. A eso es a lo que nosotros nos referimos con un momento de oportunidad para Unidos Podemos y un reto al mismo tiempo. A nadie se le puede escapar que lo que ha sucedido en el Partido Socialista afecta no solo al Partido Socialista, afecta a un conjunto de la población que cree legítimamente que el Partido Socialista es un partido de izquierdas, que cree legítimamente que el Partido Socialista debía conformar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy de la mano de Unidos Podemos, de Izquierda Unida, Podemos, las confluencias y otra serie de partidos, y esa gente, evidentemente, parece que cada vez más está huérfana de la referencia del Partido Socialista en la medida que el Partido Socialista ha fallado a esos deseos y expectativas. Sin embargo, no podemos dejar que la frustración o el desánimo se extiendan en nuestra población y en el espectro social de la izquierda. Creo que Unidos Podemos necesita mandar un mensaje, el mensaje de que, independientemente de lo que suceda en el Partido Socialista, hay un proyecto político de izquierdas, hay un proyecto político de sumar a mayorías sociales, independientemente de a quien hayan votado en el pasado, para que se pueda defender los derechos sociales, los derechos laborales, se pueda derogar la LOMCE, se pueda derogar las reformas laborales y se pueda trabajar en la calle codo con codo. En Izquierda Unida tenemos muy claro que eso se concreta en práctica política. Nosotros estamos valorando y estamos ya trabajando en campañas que tienen que ver con la acción en la calle, campañas que tienen que ver con hacer política en los barrios, campañas que tienen que ver con hacer políticas en el día a día y en la vida cotidiana de la gente. Creo que esa es la mejor concreción que hay, es la concreción de una izquierda que no se rinde, una izquierda que no hinca las rodillas, sino una izquierda que sigue construyendo a una base social para
para transformar nuestro país. A eso es a lo que nos referimos con el momento político de Unidos Podemos, como apuesta estratégica de un sector de la sociedad que, independientemente de a quién haya votado, cree que nos merecemos un país en el que no gobiernen quienes manejan el país como si fuera su cortijo, que no tengan procesos de corrupción y que, desde luego, no acaben con los derechos laborales y sociales conquistados durante décadas. Ese es el momento de Unidos Podemos. Todo lo demás es tiempo. Cuando vayamos conociendo las decisiones del Partido Socialista, iremos valorándolas en su justa medida, pero todo lo demás son futuribles. No sabemos qué va a hacer el Partido Socialista y, naturalmente, a nosotros nos gustaría que hubiera mantenido la posición de intentar un gobierno alternativo, pero es evidente que el Partido Socialista, en su pugna interna, parece haber apostado por el motín oligárquico. Yo lo que quiero decir es que Unidos Podemos tiene el deber de tomar la iniciativa, efectivamente, en los términos incluso exactos que usted ha planteado, pero no solo para formar un gobierno alternativo, que es una expresión más de la política en nuestro país, sino para canalizar las ganas de transformación social y de cambio de la clase trabajadora y del pueblo español. Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar, eso se hace en el día a día, en la práctica cotidiana, porque el Partido Socialista, efectivamente, al intentar resolver su contradicción de si gobernaba con el Partido Popular o gobernaba con la izquierda, parece ser que se ha decantado por el Partido Popular, parece ser que se ha decantado porque aquellos que han promovido este golpe oligárquico son el señor Felipe González y otras personas de renombre del Partido Socialista que no solo promovían el golpe oligárquico, sino promovían la abstención ante el Partido Popular. Y si el Partido Socialista finalmente apuesta por esa vía, es evidente que nosotros necesitamos consolidar una alternativa de izquierdas en nuestro país y eso es el momento de Unidos Podemos, una alternativa que haga que la gente que incluso votó al Partido Socialista o a otros partidos pueda simpatizar con esa estrategia. Porque no solo estamos pensando en el corto plazo, no solo estamos pensando en estas hipotéticas terceras elecciones, sino que estamos pensando en los próximos años en nuestro país. Y en lo que ha hecho el Partido Socialista no solo va a tener implicaciones para las próximas semanas, va a tener implicaciones para muchos años, dado que ha preferido, por lo que parece, apoyar a quienes defendían la abstención ante el Partido Popular y neutralizar la opción de gobernar con Unidas Podemos y otra serie de partidos. La verdad es que en este momento de enorme volatilidad no soy capaz de aventurar qué es lo que va a pasar. Honestamente, quizás hace 2 semanas me hubieran explicado, o quizás menos. Hace una semana hablé con Pedro Sánchez y me dijo, la semana que viene hablamos. Parece que podremos hablar, pero no de los términos que estaban planteados. Por lo tanto, esa incertidumbre, esa volatilidad, también puede expresarse en los próximos días y sería muy arriesgado saber si vamos a terceras elecciones o a un gobierno del Partido Popular. Yo creo que quienes han hecho el motín oligárquico quieren un gobierno del Partido Popular. Si no, no hubieran hecho este motín oligárquico. Esa es mi sensación, pero más allá de eso tampoco sé qué es lo que va a suceder en el futuro. Nosotros respetamos todas las opiniones que desde la buena voluntad intenten echar al Partido Popular del Gobierno, pero no compartimos la propuesta concreta que se establecía en ese manifiesto, sencillamente porque no solo se trata de echar a Mariano Rajoy, sino también a sus políticas. Y cuando un acuerdo conlleva a llegar a puntos en común en el ámbito económico con Ciudadanos, estamos comprometiendo claramente nuestro objetivo original, que es cambiar las políticas. Creo que un Gobierno con Ciudadanos significa políticas de derechas y eso es lo mismo que con el Partido Popular, más allá de pequeños matices. Nuestra opción siempre fue otra, fue que el Partido Socialista pudiera interlocutar primero con los partidos de izquierdas y con otra serie de partidos en virtud de un programa de izquierdas. Eso se neutraliza claramente con la presencia de Ciudadanos. Eso no impedía hablar con Ciudadanos, ni impedía ni impide poder trabajar la abstención de Ciudadanos a un propósito más amplio, pero desde luego una propuesta contradictoria como es la de meter en el mismo Gobierno a Ciudadanos, a Partido Socialista y Unidos Podemos, nos parece respetuosa, pero desde luego no es nuestra opción política.